Como el objetivo fundamental de la gestión de los protocolos clínicos en su promoción y el camino hacia la implementación como vínculo y motor de la excelencia clínica, presentamos un caso clínico y analizamos un caso clínico del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón. El equipo de medicina interna del Hospital Manuel Amador Guerrero se ha sumado al equipo de medicina interna del complejo hospitalario en el taller de presentación de casos clínicos y la implementación de los protocolos, y los felicitamos por tal motivo. La documentación del expediente ha sido enviada por la doctora Yanesis Sánchez, residente de medicina interna, y gestionada por la doctora Katiana Castillo, que es jefa de docencia del Servicio de Medicina Interna del Hospital Manuel Amador. Se trata de un esquema de presentación con un esquema diferente, un estilo diferente de análisis, en el cual incluimos el razonamiento y el análisis bayesiano para la implementación adecuada y eficiente de los protocolos clínicos. El taller que reposa en este video que le vamos a mandar para que ustedes lo tengan, el video del taller, se trata de la presentación de casos clínicos, la valoración entonces de los signos y síntomas, de la construcción del síndrome, de la construcción del diagnóstico diferencial y la estimación de las probabilidades pretest, de la escogencia de los estudios basándose en las características operacionales de las pruebas, haciendo un análisis bayesiano, la reformulación del diagnóstico en el progreso, cuando tenemos más información, ya sea clínica o de laboratorio, los cuidados de alto valor que no debemos hacer en la práctica clínica, las competencias inherentes que debe tener el médico al atender este tipo de pacientes y la toma de decisiones clínicas. En el razonamiento entonces vemos las decisiones clínicas, la solución de los problemas, el manejo, las preferencias del paciente, debe estar unido a las órdenes de admisión, al aspecto fundamental que es la ciencia del factor humano, que es el entorno organizacional de la unidad ejecutora donde están, considerar los errores que se pueden cometer en el manejo del caso, los errores clínicos, las complejidades y las dificultades y las incertidumbres existentes, y un plan de egreso planificado con recomendaciones de egreso y la búsqueda de la fuente principal de la literatura. Aquí queremos hacer un enfoque muy global sobre el guión de la enfermedad, que muchas veces no se presenta en forma típica, sino en forma de fenotipos o en una forma atípica. El guión del diagnóstico, que tiene una estructura que profundizaremos un poco en el aspecto del razonamiento diagnóstico, y el guión de manejo, que quizás no profundizamos en este caso porque este caso lo enfocamos al proceso diagnóstico. Es para tener un pantallazo general porque el 60% de los errores en la medicina se producen en el proceso diagnóstico. Aquí tenemos un esquema hecho por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde ve la dimensión del proceso diagnóstico y los errores que se cometen. El paciente ingresa al sistema sanitario, al sistema de salud, donde se le hace una captación de la información, se hace estudios, se hace un diagnóstico de trabajo, se le comunica al paciente, a los familiares, se le inicia el tratamiento para ver los resultados. En el contexto plantea el Instituto de Medicina los fallos que hay en la adherencia, en la historia clínica, que no es completa con el examen físico, los estudios de laboratorio, estudios de imágenes, un fallo en la captación de la información, pero también un fallo en la integración de la información. Por eso que insistimos en estos talleres, son fundamentales. Y un fallo en la interpretación de la información, tanto de la historia clínica como de los estudios de imágenes, como los estudios de laboratorio. Pero también recalca el Instituto de Medicina que hay un fallo en establecer una descripción del problema de salud. Este es un fallo fundamental también en la comunicación con los familiares y los procesos entonces de descomprensión, que no comprenden la situación
y vienen los problemas entonces de mala relación o médicos legales. Y falla en la comunicación de la prescripción. Entonces acá vamos a insistir en el razonamiento diagnóstico para poder aplicar un protocolo clínico en una forma más precisa y más atinada. ¿Cómo se describe el síndrome? Esto es una habilidad clínica. Es la correlación entre los signos, síntomas, la enfermedad actual, considerando el sexo, la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgos, factores ambientales, laborales, el escenario ambiental, los aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, riesgo social y otros pertinentes. Esta correlación integral de la persona es lo que nos va a describir el síndrome con los signos y los síntomas y el entorno del paciente. No es un simple listado de los datos, sino una correlación. Muchas veces el paciente nos da muchos datos, muchas otras informaciones, junto con los datos de la enfermedad actual, con los signos y los síntomas o los problemas. Y al construir el síndrome, obviamente, o el diagnóstico, entonces se quedan muchos datos por fuera porque no corresponden o no se correlacionan. Entonces hay que hacer un análisis de saber interpretar esos signos y síntomas y la historia clínica. Una de las habilidades más importantes que se está enseñando en la Escuela de Medicina es la estimación de la probabilidad pretest. La estimación de la probabilidad pretest que nace de los signos y síntomas de la enfermedad actual que relata el paciente, considerando lo que dijimos anteriormente, sexo y la edad, la prevalencia de la enfermedad en la población, los factores epidemiológicos de prevalencia, los aspectos fisiopatológicos, como en este caso que vamos a presentar, los factores de riesgo, ya sea de cáncer o cardiovasculares, o genéticos o ambientales, sociales, personales o pertinentes al caso clínico. El juicio clínico, la experiencia y el juicio clínico y las reglas de predicción o los scores que usamos mucho en medicina y cada vez se usan más y se usarán más con la inteligencia artificial. Y acá tenemos la estimación de la probabilidad pretest y la estimación de la probabilidad posttest, considerando las características operacionales de los estudios de laboratorio y los estudios de imágenes, como la sensibilidad, la especificidad o el coeficiente de probabilidad o el likelihood ratio. Entonces, esto es muy importante tener el conocimiento del coeficiente positivo o el coeficiente negativo que nos ayudará clínicamente, como lo vamos a ver en este caso. Se trata de una paciente, un paciente masculino de 42 años, con antecedentes personales de nefropatía membranosa, un síndrome nefrótico de hace 4 meses ya diagnosticado y confirmado, el cual acude refiriendo historia de más o menos 2 semanas de dolor en miembro inferior derecho, asociado a eritema en dicha extremidad. Aquí no se describe si había edema de la pierna en esa ocasión y la captación de algunos datos positivos y negativos que son pertinentes. Acude a atención en donde se le realiza un ultrasonido Doppler de la miembro inferior derecho, el cual se informa negativo para trombosis venosa y es enviado a casa para tratamiento con antibióticos por celulitis de miembro inferior derecho. Acude en esta ocasión por historia de inicio de aproximadamente 4 días con disnea, que ha sido progresiva, inicialmente de moderados esfuerzos, ahora hasta mínimos esfuerzos asociados a un episodio de lipotimia. Niega dolor torácico, tos, vómitos, ortopnea y fiebre. Tampoco relataban fiebre, no hay una definición de fiebre en este paciente, ni en la consulta anterior como en la hospitalización esta. El paciente es tratado por el nefrólogo que lo ve por furosemida, 2 tabletas al día cada 8 horas, espironolactona, levotiroxina y prednisona. Y aquí solamente un pantallazo de los aspectos fisiopatológicos del estado de trombosis que vamos a mencionar más tarde, ¿no? Y es importante considerar aquí que nuestro paciente tenía un síndrome nefrótico, tenía una nefropatía membranosa que es perdedora de mucha proteína. Entonces queremos construir el síndrome.
Un hombre de 42 años con una nefropatía membranosa, 2 semanas de dolor en miembro inferior derecho, unilateral sin fiebre, no informan de edema de la pierna en este momento, y es tratado como celulitis de la pierna derecha. Ahora viene 4 días de disnea con lipotimia. Vamos a hacer un análisis inicialmente de esta consulta, donde él acudió con el médico la primera vez cuando le hicieron el Doppler, le dieron tratamiento con antibiótico y fue enviado a casa por el diagnóstico de celulitis de la pierna. En este caso, el síndrome es de dolor y eritema de la pierna en un paciente con nefropatía membranosa. Los únicos datos relevantes son estos. Y ya uno está pensando en un síndrome de hipercoagulabilidad porque conoce que la nefropatía membranosa pierde antitrombina 3, proteína C reactiva, proteína S, y la albúmina muy baja conducen a hipercoagulabilidad. Y en el diagnóstico diferencial de este momento inicial de la primera consulta, estuvo entre la trombosis venosa profunda en un 50%, que es como tirar la moneda al aire, y la celulitis de la pierna en un 50%. El médico le hizo los estudios pertinentes, el hemograma y el ultrasonido en ese momento, y no hay una constancia del dímero D, aparentemente no había dímero D en ese momento. En esta primera consulta tenía una leucocitosis de 16.900 con 90% de neutrofilia, pero no tenía fiebre, y el paciente estaba tomando, porque ya lo había descrito, el nefrólogo lo trataba con prednisona y furosemide. Entonces entramos aquí en la sospecha de que tendrá una sepsis sin fiebre. Esta leucocitosis es por esteroides, o esta leucocitosis es por sepsis, o es por otra razón. Por la leucocitosis y Doppler de miembro inferior negativo, se maneja con celulitis de miembro inferior de 2 semanas. Después acude con inicio de disnea y síncope. Este fue el inicio porque tenía un Doppler negativo y tenía leucocitosis. No sé si se analizó en ese momento si el paciente estaba tomando esteroides. En la primera consulta, celulitis de la pierna versus trombosis, los análisis para Wells, el score de Wells, no se hizo dímero D y el duplex. Entonces el score de Wells daban prácticamente 0 puntos. Este paciente tenía muy poca probabilidad de tener, improbable el diagnóstico de trombosis venosa profunda desde el punto de vista de Wells, del score de Wells. Tenía muy poca probabilidad. Pero siempre hay que tener en contexto el aspecto de la enfermedad de fondo, que era la glomerulopatía membranosa y el síndrome nefrótico, que no está aquí, no aparece en Wells, el estado de hipercoagulabilidad no aparece aquí. Esto si no tuviera ningún punto, entonces este paciente todo estuviera normal. Pero si el paciente tuviera hinchazón de la pierna, que no se describe aquí hinchazón, pero vamos a poner un ejemplo, hinchazón de la pierna, o si tuviera la pierna hinchada, esto es si tuviera más de 3 centímetros, esto ya midiendo en el examen físico. Si tuviera fobia, o sea, la edema era bien importante, pero no tenía el paciente edema. Y el paciente tenía un diagnóstico alternativo, más probable, que también era lo mismo de probable, que era la celulitis de la pierna. Entonces era que quita menos 2 puntos. Que prácticamente esto quedaría en prácticamente 0. O sea que la probabilidad inicial, desde el punto de vista del score de Wells, este paciente tenía baja probabilidad de tener una trombosis venosa profunda y se le dio tratamiento. Pero el interrogante es, ¿qué posibilidad tendría un paciente con síndrome nefrótico de tener trombosis de la pierna? Esa es la pregunta. En la escala de Wells, entonces vamos a analizar las escalas y los síntomas y los signos desde el punto de vista del análisis bayesiano para después construir la consideración diagnóstica con los signos y síntomas, después con los laboratorios y después con los estudios de imágenes. En la literatura entonces muestran una disparidad en la sensibilidad de la escala de Wells, de 2 a 29, o sea que prácticamente tiene muy baja sensibilidad, la escala de Wells de 1 punto para trombosis venosa profunda y una especificidad muy baja también, o sea que prácticamente esto está cerca de 1, que prácticamente no nos ayuda. Una escala de Wells de 1 punto, que calculamos 1 punto, no nos ayuda para el diagnóstico
la probabilidad post-test, no aumenta la probabilidad post-test ni lo descarta. La regla de Wells por sí sola puede ser insuficiente para descartar trombosis venosa profunda en pacientes ambulatorios. Entonces es bien importante que no podemos usar una sola escala, un solo parámetro, ¿no? Dolor en miembro inferior que tenía este paciente para trombosis venosa profunda. Este paciente tenía dolor en la pierna para trombosis venosa profunda. Si analizáramos la trombosis venosa profunda, vamos a ver estas características operacionales en qué contribuyen. Tiene una sensibilidad de 19 muy baja, a 85%, que es más o menos buena, y una especificidad de muy baja, 80%, que es buena. O sea que esto significa que varios estudios muestran diferentes sensibilidad y especificidad del dolor en trombosis venosa profunda. Pero vamos a analizar aquí el caso de mínimo al máximo. Nos lleva a 4.25 si usamos estos scores, 4.25 y 0.37 si usamos los scores más altos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el análisis bayesiano? Entonces, considerando la probabilidad pretest que teníamos el 50% como tirar la moneda al aire, tenía trombosis venosa profunda o tenía la celulitis de la pierna. Entonces, analizando la probabilidad pretest del 50%, si hacemos estas características operacionales, nos lleva a 4.25, nos lleva a una probabilidad post-test de casi 80%. O sea, nos subiría de 50% a 80%, obviamente nos ayudaría. Pero si no tuviera dolor, si este paciente no tiene dolor, prácticamente no nos descarta porque queda más de 25% con la probabilidad post-test de tener una trombosis venosa profunda. Así que la ausencia de dolor no nos descarta la trombosis venosa profunda. No se debe interpretar en forma aislada el dolor de la pierna para la trombosis venosa profunda. Hay que hacerlo unido a otros signos y síntomas o utilizar los scores que ya están validados porque salen de los estudios clínicos. Y aquí tenemos nuevamente la escala de Wells, 0 puntos en este paciente. ¿Y qué es lo que había que hacer aquí? El diagnóstico de trombosis venosa profunda de baja probabilidad habría que haberle hecho un dímero D. Si tuviese la probabilidad más alta, entonces un ultrasonido de la pierna, ¿no? El dímero D negativo prácticamente nos descarta la trombosis venosa profunda si la probabilidad es baja. Si la probabilidad de trombosis venosa profunda es baja, como en este caso, un dímero D nos descarta prácticamente, ¿no? Acá se hizo fue un ultrasonido, ¿no? Porque no había dímero D. Si sale positivo y baja probabilidad, entonces este paciente hay que hacerle un Doppler, un dúplex de la pierna, obviamente. Si sale positivo, entonces hay que hacer el enfoque hacia el tratamiento. Y si sale negativo, con dímero D negativo y ultrasonido negativo, se descarta y no hay que hacer más ningún otro manejo en este paciente. Y acá en la derecha si sale positivo. El estudio Doppler de la pierna para trombosis venosa profunda tiene una sensibilidad, Doppler ya es un estudio muy bueno, tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 95%. Es que es un muy buen estudio, es el estudio de escogencia. Obviamente la venografía prácticamente ya no se usa, está en desuso. Se puede usar en caso que hay controversia y no hay otra forma, pero es un poco traumático y se hizo en la medicina en todo lado del mundo, pero prácticamente el ultrasonido ha sobrepasado la venografía. Con estas características operacionales nos da un coeficiente de probabilidad positivo de 18 y un coeficiente de probabilidad negativo de 0.1. Haciendo el análisis bayesiano, si el ultrasonido sale positivo, nos daría más del 90%, mucho más del 90% de probabilidad de tener una trombosis venosa profunda de la pierna que prácticamente hace el diagnóstico. Pero no necesariamente las altas probabilidades son el diagnóstico, habría que confirmar con otros estudios. En este caso nos quedamos confirmados, no vamos a hacer la prueba de oro que era la venografía, nos quedamos con ultrasonido y obviamente el dímero D, entonces tenemos que tratar al paciente. Si este paciente con un 50% de probabilidad pretest sale el duplex negativo, la probabilidad post-test prácticamente
lo descarta, 10%, menos de 10%. Entonces, de 50% a 10% prácticamente lo descarta. Pero hay que utilizar la probabilidad pretest en estos casos. Si la probabilidad pretest es 80%, por ejemplo, en este caso, si se hubiera considerado, en vez de 50% y 50%, se hubiera considerado que podía tener 50% de 80% de trombosis venosa profunda, porque es un diagnóstico peligroso, porque puede ir al tromboembolismo pulmonar y puede causar la muerte. Entonces, siempre uno en el diagnóstico diferencial considera el más grave de primero o aumenta la probabilidad en el más grave. Si aumentáramos la probabilidad porque este paciente tiene nefropatía membranosa, entonces no sería un 50% si le pusiéramos o si le hubiéramos puesto 80% del inicio, entonces vemos estas características operacionales muy diferentes de este análisis bayesiano. Fíjense, del 80%, si le hacemos el mismo estudio, con el mismo coeficiente de probabilidad de 18, nos aumenta la probabilidad de casi un 99% de tener, obviamente, la trombosis venosa profunda, como que nos confirma el diagnóstico. Pero si el paciente tiene un 80% de probabilidad pretest, por eso es que es importante estimar la probabilidad pretest. Si tuviera un 80% y el Doppler sale negativo, nos queda aún, no lo descarta, nos queda un 30% de probabilidad de tener una trombosis venosa profunda. Entonces, en este análisis de este caso, es probable, para no decir, es posible, para no decir que es probable, que a este paciente se le pudo haber aumentado la probabilidad pretest de 80% y teníamos dudas entonces con un ultrasonido negativo y darle seguimiento como vamos a ver en el flujograma. Entonces aquí obviamente no tenía el médico el dímero D para tomar una mejor decisión, porque si el dímero D está negativo, entonces prácticamente lo descarta. Pero si hubiera estado positivo, obviamente con el duple negativo habría que repetirlo a una semana, que es lo que dice el flujograma. Aquí algunas para inducir a los residentes de medicina para que entren al Dynamedex ahora de la ICP, que entren porque la información allí es una información muy consultada, basada en evidencia, con niveles de evidencia científica, y creo que es el buscador específico de más relevancia y de utilidad clínica, el Dynamedex. Los invito a los residentes, yo esto lo uso todos los días, el Dynamedex. Vamos a ver el laboratorio, el dímero D para trombosis en pacientes ambulatorios. ¿Cómo fue el caso este, no? La trombosis de la pierna. El dímero D, tiene una sensibilidad muy alta, 95%. Tiene muy buena sensibilidad. Pero tiene una especificidad baja. Da un coeficiente de verosimilitud, de probabilidad, o el likelihood ratio de 2, porque esto está muy bajo. Y da un coeficiente negativo de 0.1. Y fíjense usted a nivel ambulatorio, el dímero D no ayuda mucho. Si es positivo aumenta un poco más y si es negativo, bueno, prácticamente descarta, ¿no? Sirve solamente para descartar un poco, ¿no? Pero prácticamente si es positivo ayuda muy poco. Por eso es que el diagnóstico no solamente se hace con el duplex, con el dímero D. Aquí el dímero D le aumenta la probabilidad a un 65%, pero entonces hay que confirmarlo obviamente, como dice el flujograma, con el duplex. El dímero D negativo, la probabilidad posterior, si es negativo, entonces nos da un 9%. O sea que prácticamente descarta. Entonces nos sirve para descartar. Es fundamental para estimar la probabilidad pretest evaluando los factores de riesgo. Estimar la probabilidad pretest. El probable estado hipercoagulable de glomerulopatía membranosa, síndrome nefrótico con pérdida de factores de coagulación, proteína antitrombina 3, proteína C, proteína S y baja albúmina, sospechando que tenga baja albúmina, no tenemos todavía los resultados de laboratorio, no está contemplado en la escala de Wells para trombosis venosa profunda. Entonces,
Por eso que tenemos que usar el juicio clínico con la medicina basada en la evidencia, ¿verdad? Ambos. Acá tenemos entonces que analizar la parte B, en la parte ya cuando acudió con 4 días con disnea y tuvo un síncope o una lipotimia, que según describió una lipotimia. Esto es importante, un paciente con disnea y síncope obviamente es una consideración muy importante de gravedad. 42 años con nefropatía membranosa, 4 días de disnea, con disnea y lipotimia. El síndrome en este caso sería entonces síndrome de disnea y lipotimia en paciente con nefropatía membranosa. O en otra forma, descripción en diferentes síndromes, ustedes pueden escribir algunas otras. Es un síndrome de hipercoagulabilidad, porque ya estamos viendo que aquí en la nefropatía membranosa sabemos que hay ese aspecto fisiopatológico, entonces podemos asumir que es un estado de hipercoagulabilidad, un síndrome de hipercoagulabilidad con TEP. Porque la disnea y el síncope son características de TEP. Un síndrome de hipercoagulabilidad con TEP. O un síndrome de tromboembolismo pulmonar en paciente con nefropatía membranosa y dolor de la pierna 2 semanas antes. O sea que él tuvo algo en la pierna 2 semanas antes. Parece ser una celulitis de la pierna, pero obviamente en el contexto del paciente tenemos que pensar que pudo haber tenido o pudo haber desarrollado rápidamente una trombosis venosa profunda de la pierna. El primer diagnóstico, entonces, reconsiderando los diagnósticos, el síndrome con nefropatía en un 80%. Un síndrome de origen cutáneo, como tuvo celulitis, el paciente tiene disnea, lipotimia, entonces podrá tener sepsis este paciente sin fiebre, es un poco raro. Está inmunosuprimido, no sabemos, la dosis es dosis baja de 5 miligramos, pero bueno, está tomando esteroide, ¿no? Entonces, habría que tenerlo, pero un porcentaje muy bajo, ¿no? Una sepsis que casi que no vamos a analizar ahora con el examen físico. Y el síndrome de hipotensión arterial por hipovolemia, porque este paciente sí sabemos ya previamente que él había descrito que estaba tomando 2 diuréticos y no sabemos si estaba hidratándose adecuadamente o si estaba deshidratado porque no consta. En este momento el paciente no lo relata. Vamos a ver el examen físico. Analizando el síntoma de disnea en el tromboembolismo pulmonar. La disnea tiene un 84%, o sea que se ven el 84% de este estudio en pacientes con embolismo pulmonar. Pues todas estas características salen de los estudios clínicos y muestra una especificidad de 51%, como tirar la moneda al aire, que prácticamente no es específico porque se puede producir en muchas, la disnea se produce en muchas otras patologías, ¿verdad? Entonces, no tiene una especificidad, no es específico ni de falla cardíaca ni de embolismo pulmonar. Se ven otros aspectos también. Tiene con estas características operacionales un coeficiente positivo de 1.7, que es cerca de 1, que prácticamente cuando es cerca de 1 no apoya mucho, no ayuda mucho, y un coeficiente negativo de 0.3. Entonces, haciendo un análisis bayesiano de 50%, como si fuera la primera vez, después lo subimos a 80% porque el diagnóstico ya se reconsideró a un 80%, y entonces con esta característica 1.7 nos da un 85-88% de probabilidad post-test. Si tuviera disnea, pensando en tromboembolismo pulmonar. Entonces, como tiene disnea este paciente, pensamos que puede tener tromboembolismo pulmonar en un 85%, o sea que nos ayuda obviamente la disnea para TEP, es obvio. Y si no tuviese disnea este paciente con un 80% de probabilidad de tener un TEP, ¿por qué de tener un TEP? Bueno, porque tuvo algo en la pierna, tiene estado hipercoagulable porque tiene un síndrome nefrótico, que ya sabemos desde el punto de vista fisiopatológico, y entonces por eso pusimos un 80%, estimamos un 80%. Son números que no son, eso puede ser variable y lo varía dependiendo del experto que está manejando el tema. Si no tuviera disnea, este paciente con 80% nos queda en un casi 60% de tener tromboembolismo pulmonar, o sea que no descarta tampoco, no descarta. Si la probabilidad es más alta, no lo descarta. Si la probabilidad es más baja, va descartando. Y si tuviera mucho más baja, si tuviera un 30%,
prácticamente nos descarta, ¿no? Embolismo. El razonamiento diagnóstico 1. La disnea sola, aunque tiene una buena sensibilidad, pero tiene una baja especificidad porque se ve en múltiples patologías. El análisis bayesiano con una probabilidad pretest del 50% no aumenta significativamente ni descarta en su totalidad. Razonamiento 2, ya sería con un 80%. Como tiene factor de riesgo, como nefritis membranosa, disnea y lipotimia, se reconsidera la probabilidad pretest a un 80%. Y el análisis bayesiano, con esta posibilidad, ya lo dijimos, que aumenta la probabilidad a un post-test de más de 85%. Pero si no tuviera disnea, no lo descartaría porque quedaría en 58%. Entonces, recalcamos nuevamente que los signos y los síntomas no deben interpretarse en una forma aislada y hay que ver el contexto integral del paciente. Vamos a analizar lipotimia en tromboembolismo pulmonar. Fíjense que la literatura muestra diversos estudios con una sensibilidad muy baja, o la mayoría no tienen lipotimia, pues la mayoría de los test no son test masivos, tienen una baja sensibilidad, muy baja sensibilidad, que prácticamente no ayuda para el diagnóstico. Pero cuando lo tiene una mejor especificidad a un 87%. Igualmente no nos ayuda mucho, está cerca del 1, que es 2 y aquí es 1. O sea que prácticamente no nos ayuda mucho. Si fuera 50% no nos ayuda mucho. Si es 80% es igual que el anterior, igual análisis del anterior. Aquí hay que hacer un análisis crítico siempre, ¿no? Entonces igual al anterior. La lipotimia en forma aislada aumenta poco la probabilidad post-test y no descarta el tromboembolismo pulmonar. O sea que si no tiene, no pensemos que no lo tiene. Los síntomas y los signos no deben interpretarse en forma aislada. El previo es sin estudios de laboratorio. Esto lo hace cuando se está metiendo el paciente, cuando uno no tiene los estudios de laboratorio y después va pidiendo los estudios de laboratorio. El problema es que pedimos muchos estudios de laboratorio innecesarios sin tener un plan de diagnóstico, o sea, como un diagnóstico diferencial con las probabilidades pretest, que es lo que queremos introducir para aplicar correctamente el protocolo clínico. Bueno, estos son los estudios de laboratorio que se le hicieron al paciente. Una gasometría que muestra una acidosis metabólica con una hipoxemia a 42 años. Un péptido natriurético BNP alto indica más que es orientador de falla cardíaca. Este paciente no tiene por qué tener falla cardíaca izquierda. Entonces tenemos que ver si ese embolismo pulmonar es el causante de este péptido natriurético. Y la troponina, tengo este dato aquí, tengo otro dato este dato que está alterado y otro dato que estaba normal. Entonces no sé cuál de los dos. Y el dímero D, que no sé qué es esto porque está dado, no sé, 7.7, no sé si. Entonces prácticamente tiene la leucocitosis con neutrofilia. Tiene una hemoglobina baja porque es una enfermedad renal crónica. Tiene las plaquetas altas, tiene una creatinina de 4.3, una tasa de filtración de 18 y una albúmina, fíjense, una albúmina en menos de 2. Entonces, bien importante, bien importante. Y aquí una acotación importante también de gestión. Si tuviésemos el programa, no es que lo tuviésemos, tiene el programa en Modulab de los laboratorios. Por ejemplo, si el médico anterior la primera vez hubiese visto el Modulab y ve los estudios previos de este paciente, que deben tener entonces leucocitosis con por esteroides, entonces ya tenía que tener la leucocitosis previamente. Si no la tenía, entonces indica que hay un dato nuevo, ¿verdad? Entonces por eso es importante ver no solamente para no hacer exámenes innecesarios, sino para analizar los estudios previos que tiene nuestro paciente para construir un diagnóstico más pertinente, más atinado. Entonces sigamos en la interpretación de los laboratorios. Y entonces desde el punto de vista renal, este paciente tiene un daño renal, tiene una tasa de filtración de 18, que queda aquí, con una albuminuria severa, que queda acá, entonces de alto riesgo, ¿verdad? Entonces ya G4, estos pacientes son manejados, obviamente manejados por nefrólogo, ¿verdad? Entonces queda aquí nuestro paciente. Este es importante y este esquema es para los médicos generales, para cuando ven un paciente, el estratificarlo y referirlo adecuadamente al médico de medicina familiar o al médico de medicina interna, y el médico de medicina interna, cuando es pertinente, a referirlo al nefrólogo.
Vamos a ver los estudios de laboratorio. Bueno, ya había tenido mi duda en esto. El síndrome anterior, prácticamente un síndrome de TEP, riesgo intermedio alto, porque hemos prácticamente descartado las otras partes. En un paciente con nefropatía membranosa que ya estadio de la enfermedad renal, que prácticamente un 100%, pero todavía nos faltan los estudios. Y vamos a los estudios de imágenes. Y en los estudios de imágenes es importante considerar la angiotomografía pulmonar con sus riesgos y sus beneficios. El centelleo de ventilación pulmonar con su riesgo o beneficio. Aquí hay más riesgos en esto. El ultrasonido de la pierna o el ecocardiograma, que son estudios que se hacen en estos pacientes. Ventilación pulmonar, ventilación perfusión para el tromboembolismo pulmonar. Esto lo hacíamos mucho antes de venir con el angiotomograma, ¿verdad? La sensibilidad de la ventilación, el centelleo es de 98%, o sea que prácticamente tiene una muy alta sensibilidad. Y una especificidad mucho más baja, porque puede tener algún problema pulmonar y se detecta. Por eso es ventilación-perfusión. Y se acompaña con una placa para descartar que haya una enfermedad pulmonar, que es lo que no lo hace específico, ¿verdad? Tiene un coeficiente de 3.6, bueno, un poquito bueno, pero lo importante aquí es que tiene un coeficiente de probabilidad negativo de 0.02. Y aquí está el meollo del asunto cuando el coeficiente es muy bajo. Entonces, que prácticamente esto nos ayuda a descartar. Aquí si el centelleo con 80% y el centelleo sale positivo con 3.6 de coeficiente de probabilidad, nos da un coeficiente de probabilidad de 93%, que prácticamente nos hace el diagnóstico, pero obviamente el angiotomograma es mucho más específico. Pero si no tuviéramos el angiotomograma o no se puede hacer, podríamos hacer un centelleo de ventilación pulmonar. Con 80% y el centelleo de ventilación pulmonar sale negativo, entonces prácticamente nos descarta, fíjense, porque 0.02 nos deja en un 7% la probabilidad, que es prácticamente para no estudiarla o no seguirla. O sea que prácticamente el centelleo, lo importante del centelleo es que nos descarta si sale negativo. El centelleo es una opción si hay riesgo con otros estudios o no están disponibles. Si no hubiese el CAT y tuviésemos el centelleo, tendríamos que hacer el centelleo de ventilación-perfusión y el centelleo con una radiografía de tórax también para descartar otras patologías pulmonares. Y el análisis bayesiano, ya lo dijimos, el centelleo negativo descarta el tromboembolismo pulmonar porque tiene 0.02. Esto desde el punto de vista, este coeficiente de probabilidad negativo, muy bajo, nos ayuda en muchas situaciones desde el punto de vista legal. Y vamos a ver al angiotomograma, que es el estudio de elección para tromboembolismo pulmonar. Tiene una sensibilidad más baja de 83%, pero tiene buena sensibilidad, pero tiene una especificidad de 96%, muy alta, muy buena. Entonces, un coeficiente positivo de 20, obviamente, nos dispara a un casi 99% de probabilidad de tener tromboembolismo pulmonar y prácticamente obviase el diagnóstico porque ese es el estudio de elección para el tromboembolismo pulmonar. Pero si estuviera negativo, con 80%, nos queda un 30% aún que este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar con el CAT angiotomograma negativo. Esto lo dicen los estudios donde salen estas características. ¿Cuál es el razonamiento? El angio-CAT positivo confirma el TEP. El angio-TAC negativo en pacientes con alta probabilidad pretest no descarta el tromboembolismo pulmonar, porque es operador dependiente también. En este ejemplo no se descarta el 30% de pacientes con TEP y angio-CAT normal, si estuviese normal. Puede ser pequeños vasos que no se vieron o es operador dependiente, ¿verdad? Entonces, o sea que los estudios no podemos confiarnos o depositar todo, la toma de decisión en un estudio. Tenemos que aplicar el juicio clínico y el razonamiento diagnóstico, ¿verdad? Esta es la radiografía de tórax que se le tomó al paciente el día de la admisión, que prácticamente no se ve nada, es una persona joven, es un corazón normal, y en la placa no se ve nada, no hay efusión pleural, no hay sobrecarga de líquido, no hay redistribución de flujo, no hay falla cardíaca, aquí no se ve falla cardíaca, porque tenía un ProBNP alto. Y este es el tomograma que le hicieron. Entonces esto es lo que yo pude ver ahí, esto
lo saqué del CarStream nuevo, el View Motion nuevo. Entonces, este muestra algunos datos que me supongo que el radiólogo ve otras cosas también, ¿no? De este paciente, ¿no? El eco transtorácico. Entonces, el paciente se le hizo un eco, creo que le hicieron un eco, el cardiólogo. Tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 97%, muy, muy alta. La especificidad es muy buena. Tiene un coeficiente de probabilidad del eco transtorácico de 26 y de negativo 0.2. Esto es parte del protocolo que ahora vamos a mencionar de nosotros del tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, y esto fue hecho por la ecocardiografista, la cardióloga del complejo hospitalario metropolitano. Y entonces, analizando las características operacionales con un 80%, si el eco sale positivo, nos daría un 99%, o sea que nos confirma también el eco, nos ayudaría en el diagnóstico. Si no tuviéramos otros estudios, nos ayudaría a ver algunos de estos aspectos que nos podrían ayudar en el diagnóstico. Pero si el eco sale negativo, como en este caso, este paciente el eco salió normal, aparentemente normal, con 80% no nos descarta, obviamente no nos ayuda para descartar el TEP. Salió normal, pero no nos ayuda para descartar el TEP, o sea que no nos ayudó realmente. Ecocardiograma para TEP negativo no lo descarta. Operador dependiente, este paciente tenía una fracción de eyección de más de 60%, no tenía falla cardíaca. Entonces vamos a ver los índices de los scores de gravedad. Vamos a comenzar con el score de gravedad PESI, esto lo buscan en el score, en el Metcal. Ahora lo vamos a ver, el sitio. Si no tuviera ningún punto, pues este paciente no tiene ningún punto, este paciente solamente es hombre, no tiene prácticamente 52 puntos. Clase 1, riesgo bajo, 0.010 a 1% de mortalidad a los 30 días. O sea que un PESI score bajo tenía este paciente. Y simplificado también era bajo, porque hay dos PESI y el PESI simplificado, que ustedes lo pueden ver posteriormente. Y aquí vemos tres aspectos. El paciente de nosotros, o el paciente que estamos presentando, midiéndole, el paciente tenía una presión sistólica de más de 100, no tenía troponinas elevadas, aparentemente no vi troponinas elevadas ahí, y no había disfunción del ventrículo derecho, aparentemente no se detectó eso en el eco, y tenía una frecuencia cardíaca de menos 110, o sea que prácticamente estaba en esta etapa, muy baja. Esto para ver las complicaciones de la embolia pulmonar, o sea que prácticamente estamos tranquilos con este paciente, y asimismo el médico se queda tranquilo y le habla a los familiares. Pero si tuviéramos acá este paciente con una presión sistólica más de 100, pero si tuviera la troponina elevada, o tuviera el ProBNP elevado y tuviera las troponinas y el BNP elevado, o si hubiera disfunción del ventrículo derecho, entonces nos aumenta a una etapa 3, que es un 42% de complicaciones. Entonces, si tuviéramos estos pacientes con estos hallazgos, entonces esto nos ayuda a saber que este paciente se nos puede complicar, y asimismo tenemos que comunicarle al paciente que el paciente tiene alto riesgo según esta escala, que no es el juicio de uno, es la escala que está basada en la evidencia científica, ¿verdad? Y acá tenemos muy importante, que nos vamos a entrar en detalle. Ustedes pueden tener esta diapositiva, yo se las voy a mandar para que lo tengan todos en un solo. Todos los que trabajan en los servicios de urgencia deben tener estas escalas. No se las pueden saber, entonces tienen que tenerlas. Y la mejor forma para embolismo pulmonar es tenerlas aquí en esta diapositiva, que se las voy a mandar, y es de ustedes. Esto es importante porque aquí tenemos para manejo ambulatorio, bueno, la historia del examen físico, el PERT, que nos vamos a entrar en detalle, el WELL, Geneva, PESI modificado, el BOA para complicaciones, el Riete, Estia para complicaciones de sangramiento, y para ver si ese paciente se puede manejar ambulatorio. Nosotros no manejamos prácticamente ningún paciente ambulatorio con tromboembolismo pulmonar, aunque sea de muy, muy bajo riesgo, porque no tenemos un sistema sanitario que nos acompañe, y el paciente tampoco para que nos acompañe para darle un seguimiento muy cercano, ¿no?, a este paciente, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y el camino va hacia la inteligencia artificial. Obviamente todos estos scores introducidos en un software
de un expediente. Eso no lo tienen casi nadie. Creo que no está hecho en el mundo. Esto es para manejar la inteligencia artificial. Entonces, si se manejan todos esos datos que requieren cada uno de estos, la computadora entonces nos arrojaría, eso es Machine Learning, nos arrojaría la información de los scores. Pesci tanto, Well de tanto, Geneva de tanto, Boba de tanto, Riet de tanto, etcétera, etcétera. Y eso es inteligencia artificial. Por eso va a meterlo en un software, pero no se puede meter un software solo, ¿no? Eso es muy costoso. El primer mundo, ¿no? Bueno, finalmente el manejo que se le dio en el Hospital Manuel Amarrero de Colón, Manuel Amarrero Guerrero. El egreso, se le dio un egreso. Recomendaciones de nefrología. Este es un paciente de nefrología. Ese manejo es un conjunto con medicina interna. Este paciente se le dio anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y después apixaban. Se le puso prednisona y se le aumentó la prednisona a 50 miligramos por día por un periodo mientras lo ve el nefrólogo. Se le comenzó micofelonato. Se le está dando simvastatina, no sé si simvastatina o rosuvastatina, que nosotros tenemos rosuvastatina, y la eritropoyetina que también se le puso. ¿Por qué están en azul? Porque estos en el protocolo, estos medicamentos, esto es para entrar. Usted le hace un clic derecho, acá le hace un clic derecho, y la computadora lo lleva hacia el formulario oficial farmacoterapéutico directamente a la anticoagulación. Aquí entra directamente la heparina, aquí directamente la prednisona, apixaban no está en el expediente, no sé si está otro anticoagulante. Recuerde que compra especial, así que no está en el cuadro básico. La prednisona, y entonces esto es para ver la dosis, los efectos secundarios, las interacciones de los medicamentos. Esto ayuda mucho al médico, pero realmente no lo consultamos. Entonces yo les recomiendo que entre al formulario oficial farmacoterapéutico. Eso está en nuestro protocolo, eso ustedes tienen acceso y tienen para entrar en los medicamentos. Es muy, muy importante este sitio. Y acá entonces tenemos algunas escalas, las escalas internacionales, que no vamos a detallar porque ya hemos mencionado. El paciente de nosotros tenía, o el paciente que estamos presentando tenía una probabilidad baja. Tenía el PER con algún dato. Aquí había que hacer dímero D inicialmente. Cuando ya nosotros entró la segunda vez al hospital, ya sí tenía una alta probabilidad porque tenía más del 50% o quizás 80% de tener un síndrome de TEP. Y ya entonces habría que hacer el estudio indicado, que era la angiotomografía. Esa angiotomografía de este paciente mostró trombos parciales en las arterias lobares y segmentarias bilaterales. ¿Qué lo va a ver? Este es el protocolo, no vamos a entrar en detalle, ustedes lo tienen en el sitio de protocolos, tienen acceso, los ayuda porque aquí están las escalas. Aquí también se puede entrar directamente desde el protocolo del celular o de la computadora. Ustedes hacen clic y lo lleva al Medcal del Geneva Wells Per PISA, como también al PESI, el BOA y el European Society of Cardiology, Sociedad Europea de Cardiología, que es donde prácticamente hemos adoptado y adaptado el flujograma del tromboembolismo pulmonar. Esto es de nosotros y este es el protocolo que estamos haciendo, que vamos a ver más tarde algunos aspectos. Este es bien importante porque inicialmente cuando usted sospecha TEP, como este paciente se le inició anticoagulación, hay que ver si hay esta inestabilidad hemodinámica. Si no hay inestabilidad hemodinámica, entonces probablemente hay que verificar si ese paciente tiene signos clínicos de gravedad de la TEP o comorbilidades con los scores que habíamos hablado anteriormente. O sea, hay disfunción del ventrículo derecho en el eco transtorácico o en el angiocat, que los dos pueden darle datos de disfunción del ventrículo derecho y nos ayudan para estratificar. Pues no es lo mismo si este paciente cae en alto riesgo de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo a de bajo riesgo. Este actual es de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, entonces el paciente, no existe otra razón para la hospitalización. Bueno, en el primer mundo pueden manejarlo ambulatorio, hay que tener un apoyo familiar y social y del sistema sanitario, tener fácil acceso a la atención médica. Esto lo pone el mismo score de la Sociedad Europea de Cardiología, fíjense.
Si esto todo es cierto, entonces este paciente puede tener una alta precoz y un tratamiento domiciliario más rápido. No tiene que quedarse 15 días ni un mes en el hospital como históricamente lo hacíamos, ¿no? Entonces, si no es cierto, entonces hay que tomar otras medidas. Si el paciente tiene troponinas positivas, tiene disfunción del ventrículo izquierdo, por el ecocardiograma o por el péptido natriurético, entonces vemos si es un riesgo intermedio o alto y hay que ver el tratamiento. O un riesgo intermedio bajo y hay que tomar decisiones diferentes. Entonces, eso está en el esquema de la escala de la Sociedad Europea de Cardiología que hemos adaptado. Aquí les mencionamos el concepto de uso racional de los estudios, la escogencia sabia, el choosing wisely de la American Board of Internal Medicine de Estados Unidos, que ahora están muchos otros países, dentro de los cuales está Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, etc. Y estos sitios son para que ustedes puedan entrar, para que vean. Esencialmente le está diciendo qué no hacer con el tromboembolismo pulmonar. En este caso, qué no hacer. Por ejemplo, si un paciente ambulatorio tiene una baja probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, no hay que hacerle angiocat, hay que hacerle dímero D. Y este es para usar uso racional de los medicamentos. El choosing wisely es escogencia adecuada, escogencia atinada o escogencia correcta de los estudios de imágenes y de laboratorio. Acá tenemos la dimensión entonces donde vemos estos pacientes que se ven en urgencia, porque eso es el diagnóstico o el protocolo de TEP no es de una especialidad. El paciente entra por urgencia, aquí está el emergenciólogo, está el internista hospitalista, o está el médico generalista que está atendiendo al cuarto de urgencia, y con el protocolo puede manejar el paciente inicialmente. Y es importante que los urgencias usen el protocolo. O en el hospital, entonces ya tenemos el radiólogo intervencionista, el protocolo de TEP de alto riesgo. Nosotros nos estamos manejando con el radiólogo intervencionista en lo que vamos a mencionar más tarde, que es la intervención, porque estos pacientes, si tuvieran alto riesgo, no podemos dejarlo con heparina solamente, ¿no? Si tuvieran alto riesgo, entonces, y hay que tener entonces la conexión con farmacia por el medicamento, el fibrinolítico, y con radiología intervencionista, no solamente con radiología, sino con radiología intervencionista, el que hace el angiocat o el que hace la trombolisis, que son dos diferentes. Esto es un caso de una falla cardíaca. Y aquí tenemos entonces la dimensión de la gestión clínica del tromboembolismo pulmonar. La estratificación del TEP de bajo, intermedio y alto riesgo es muy importante que los servicios de urgencia manejen estos conceptos, porque el paciente no se puede o enviar a la casa o manejar solamente con heparina. Entonces es mejor consultar. Si no hay alternativa, entonces no sabemos si ese paciente es mejor referirlo a un centro más cercano, ¿no?, que tenga la disponibilidad. Entonces tenemos el protocolo de anticoagulación con heparina, warfarina, que es lo que usamos anteriormente. Todavía estamos usando heparina y warfarina, pero también se está usando los anticoagulantes orales directos. El protocolo de fibrinolisis, que puede ser sistémica con anteplaza, pero hay que tener cuidado porque hay un riesgo de sangramiento, ¿verdad? Entonces por eso los scores que estaban allí de IMPROVE y de RIETE, para ver si hay riesgo de sangrado. Este paciente si tiene contraindicaciones para la trombolisis. La trombolisis sistémica obviamente tiene más sangrado que si fuera una trombolisis de baja dosis acompañado de una trombolisis mecánica. Y esto lo hace el radiólogo intervencionista haciendo una lisis del coágulo, mecánica del coágulo, y se le acompaña con alteplasa en dosis bajas. Entonces este es un protocolo, este es un enfoque que hay, pero un enfoque también más moderno es dejar de usar la trombolisis farmacológica para usar la trombectomía mecánica o la tromboaspiración solamente, ¿no? Entonces se acompañaría con menos antifibrinolíticos. Y esto es un tratamiento que ya se está usando, y por lo menos tengo constancia que el doctor Gilberto Chanis en el complejo hospitalario lo ha hecho con varios casos, y entre los cuales hemos ya discutido con ellos algunos casos dependiendo del protocolo o aplicando el protocolo de trombolisis. Entonces esto lo estamos manejando, esto se maneja en los servicios de urgencia de los hospitales, esencialmente de estos hospitales más grandes, hospitales docentes que tienen servicios de urgencia mucho más grandes. Entonces queremos felicitar al equipo de Colón que se ha sumado a la presentación que hacemos en el complejo. Estamos invitando a los hospitales de David y a los hospitales de Agua Dulce
Nelson Collado de Chitré, para que se sumen a la discusión de estos casos clínicos, porque estos casos clínicos, esto está asociado a la presentación del protocolo o de los protocolos y o la modificación o la confección de nuevos protocolos por los residentes o funcionarios que quieran ser voluntarios. Entonces, este es importante, este enfoque. Entonces, le agradecemos, muchas gracias. Y este es un minuto de calma aquí con este espectacular paisaje colonense. Muchas gracias.